Entonces ya voy a dar comienzo a la capacitación. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde desde la biblioteca les voy a mostrar el tema de las bases de datos. Más específicamente las bases de datos que tenemos por suscripción en la biblioteca. Estas son las que les voy a mostrar ahorita, en las que me voy a enfocar. Mi nombre es Jessica González. Acá abajo está mi correo de contacto, por si digamos que más adelante tienen alguna pregunta o alguna duda respecto al tema de las bases de datos. Por este medio las pueden realizar. También si tienen preguntas o dudas durante la capacitación en general, me pueden interrumpir tranquilamente encendiendo su micrófono, no hay ningún problema. La idea es que ustedes en esta capacitación puedan resolver todo eso, que no sé, todas las dudas o todas las preguntas que les han surgido cuando están buscando documentos en las bases de datos. Entonces digamos que es un momento más idóneo para eso. Yo voy a empezar con una parte un poquito teórica, para luego ya pasarnos a la parte práctica mostrándoles las bases de datos. ¿En dónde buscamos la información académica y científica? Ustedes en este momento, en esta clase, aquí, ustedes necesitan información mucho más especializada, de mayor calidad, de mayor pertinencia. Y la información que vamos a encontrar en Google no nos va a servir para la realización del trabajo que necesitan para esta clase. Entonces, esa información que a veces arroja Google no es la mejor, digamos que no es la más confiable, porque de cierta forma no cumple con ciertos criterios que son necesarios para tener en cuenta, como por ejemplo un autor. A veces las publicaciones que arroja, los documentos que arroja, no tienen autores presentes, cosa que es importante porque necesitamos ver quién es el autor, si es experto en el tema o no. Tampoco hay una fecha visible, es decir, también es necesario tener en cuenta la parte de las fechas de publicación, porque hay temas que se desactualizan muy rápido, constantemente. Entonces, algo que se publicó ya hace 10 años, en este momento ya no nos va a servir. Y no hay referencias. Las referencias también son importantes porque primero, si no las ponen, están incumpliendo con los derechos de autor. Y segundo, porque la persona tuvo que haber sacado eso de algún lado para escribirlo. ¿Cierto? Recuerden, muchachos, y qué pena te interrumpo, Jessica, que todos los trabajos son pasados por Turnitin. Y eso es lo que implica es que si hay copia sin referenciación, el trabajo y el artículo no va a ser admitido y por ende ustedes no van a poder optar al grado. Entonces, tenemos que ser muy juiciosos con eso. El jueves tenemos la capacitación de Norma Zapa para contarle un poquito cómo es todo el tema de la referenciación. Sigue, por favor. Dale. Claro, profe. Entonces sí, hay que tener cuidado con esos documentos que utilizamos. Entonces, para esto necesitamos información mucho más especializada, más de calidad, ¿cierto? Y esta información la vamos a encontrar ya sea en libros o en este caso más preciso, en las bases de datos. Y ambas van a estar alojadas en la biblioteca, ya sean físicas o virtuales. Las bases de datos son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área del conocimiento. Digamos que generalmente cuando buscamos en las bases de datos es porque si queremos y necesitamos artículos, y sí, en su mayoría sí van a haber más artículos de revista que otras fuentes, pero en ellas también vamos a tener libros, tesis, congresos, noticias. Vamos a tener muchísimas fuentes que nos van a servir a nosotros para la realización de sus trabajos. Y todas esas fuentes que nos vamos a encontrar ahí son fuentes de mayor calidad y mayor pertinencia, ¿cierto? Lo cual la va a hacer, porque esas ya pasaron como por un proceso de revisión por parte de expertos, entonces va a ser como información de mayor confiabilidad para su uso.
Existen dos tipos de bases de datos, unas que son de acceso abierto, ¿cierto? Es decir, a las que pueden acceder de manera gratuita a ellas sin necesidad de suscribirse o algo. Y hay otras que son de suscripción. Las que son de suscripción son aquellas que son de pago, que son privadas, y esas están alojadas en la biblioteca. O sea, ustedes no van a poder buscar por otro medio en esas bases de datos, no, porque como dije, son privadas, son de pago. Eso no quiere decir que ustedes tengan que pagar, no. La universidad ya lo hizo por ustedes, solamente es con su usuario y contraseña que pueden acceder a esas bases de datos de manera gratis, por el camino que les voy a mostrar más adelante. También hay bases de datos que son específicas, es decir, que se centran en un área del conocimiento en específico. Entonces, que una base de datos que se centra en leyes. Hay otra base de datos que se centra, no sé, en historia. Hay una que se centra en, no sé, biología. Mientras que hay otras bases de datos que son más generales, que se llaman multidisciplinarias. Entonces, voy a estar repitiendo mucho la palabra multidisciplinaria. Entonces, cuando yo digo multidisciplinaria es porque abarcan diferentes áreas o temas del conocimiento. Entonces, van a abarcar temas de biología, de física, de ciencias sociales y demás. También es bueno saber identificarlas y tener claro estas para que no nos pase que estemos buscando en una y cuando estamos buscando en esa ya de pronto no sé, estamos buscando una de biología y claro está, mi tema es de filosofía. Entonces no me va a aparecer nada relacionado con eso. En la biblioteca virtual, como vamos a ver ahorita, tenemos tantas como específicas como multidisciplinarias. Listo. Yo ya antes de comenzar a buscar en las bases de datos, yo necesito empezar a plantearme una serie de pasos que son importantes tener definidos antes de irme a buscar allá. A esto es lo que se le llama una estrategia de búsqueda. Yo no puedo empezar, ¿cierto? Yo no puedo irme hacia la base de datos en blanco, o sea, sin tener nada definido, sin tener nada claro. Y para eso me va a servir a mí la estrategia de búsqueda. Para yo poder, primero, definir bien mi tema, aclarar varias ideas referente a mi tema y para obtener mejores resultados cuando ya esté buscando. La primera pregunta o el primer paso es eso, definir mi tema. O sea, ¿qué tema voy a buscar yo? ¿Qué tema es de mi interés? ¿Qué voy a investigar? Si es algo que ya conozco, si es totalmente nuevo para mí, y dónde voy a buscarlo y cómo voy a hacerlo. Ese sería mi primer paso, mi primer tema. El segundo paso sería definir mis palabras claves a utilizar. Yo puedo buscar las palabras claves en herramientas como los tesauros. ¿Para qué sirven los tesauros? Los tesauros son esa herramienta que me da a mí como el término más adecuada de cierta palabra que yo utilizo mucho de manera cotidiana. Por ejemplo, profesor. Pues digamos que yo utilizo profesor todos los días, todo el día, es normal. Pero cuando voy a buscar un tesauro, él me va a decir que el término más adecuado es docente. Entonces ya sé que voy a empezar a buscar por docente, pues digamos que ese es mi tema sobre los docentes. Pero de todas formas voy a guardar profesor y el tesauro también va a arrojar términos relacionados, los cuales también me van a servir para mi búsqueda. Existen diferentes tipos de tesauros, también sobre diferentes áreas del conocimiento. El que ven acá se llama tesauro de la UNESCO, es como uno de los más grandecitos que existen, entonces lo pueden buscar. Es muy buena herramienta para esa parte de las palabras claves. Y luego ya tenemos los diccionarios especializados. Los diccionarios especializados me van a servir ya sea para encontrar sinónimos que también me van a servir o muchas veces para yo poder encontrar como esas definiciones básicas sobre mi tema. O sea, yo pude buscar en el tesauro y él me arrojó un término, ¿cierto? Digamos que él me arrojó el término docente, pero yo no sé qué es un docente. Entonces yo no puedo buscar en una base de datos sin tener claro al menos que es más o menos la definición básica de docente. Entonces para eso me serviría a mí los diccionarios especializados. Hagan bastante uso como estas
herramientas que de verdad les serán de bastante ayuda. El tercer paso es ya mirar qué filtros voy a utilizar yo en mi búsqueda. Si voy a filtrar por años, por el periodo de años, es decir, qué fecha de publicación voy a utilizar, si los últimos 5 años, si los últimos 10, 20. También por área geográfica, si voy a centrar mi investigación o mis filtros en un área en específico o en un país en específico, en Colombia, en Chile, en México o en un área en sí, Europa, Asia. Y establecer qué tipo de fuentes deseo recuperar. Ya saben que no solamente tenemos artículos, sino también libros, periódicos, noticias. Entonces también definir eso. Porque esta parte de los filtros, como vamos a ver ahorita, va a ser bastante importante para yo centrar más mis resultados. Ya el cuarto paso sería definir, para luego utilizar, los conectores u operadores booleanos. Estos permiten especificar las relaciones entre los términos de las búsquedas. Son 3. And, or y not. Estos que ustedes ven acá, and, or y not. Siempre, así en inglés como los están viendo, y preferiblemente siempre utilizarlos en mayúscula. El and me sirve para buscar los documentos que contengan todas las palabras o a veces también para unir. Entonces, yo quiero sobre el conflicto y las víctimas. Entonces, vamos a buscar documentos que tengan, los documentos que contengan ambas palabras, tanto conflicto como víctimas. O, como le dije, también puede unir. Entonces, yo quiero sobre el conflicto armado en Colombia, entonces sería conflicto armado en Colombia. El OR me busca los documentos que contengan cualquiera de esas palabras. Se utiliza más que todo como para sinónimos o esos términos relacionados que yo les dije que nos iba a servir más adelante. Entonces ya saben que mi término más adecuado es docente. Pero aún así yo tengo que buscar por otros sinónimos como profesor, maestro. Porque yo solamente me quedo con una sola palabra clave o con un solo término, no utilizo los sinónimos ni demás. La base de datos solamente me va a buscar solo por esa palabra clave. Y van a haber documentos que también están relacionados, pero que si yo no busco de esa manera, no me van a aparecer. El OR también se utiliza cuando, digamos, tenemos plurales y singulares. Entonces, por ejemplo, docente, OR docentes, o cuando voy a buscar en 2 idiomas, de docente, OR teachers. Y el NOT es para buscar o para excluir, de hecho es para excluir los términos. Ejemplo, yo quiero sobre la depresión, pero en adultos y en niños. No lo quiero en adolescentes, entonces excluyo not adolescente. Entonces, para eso se utilizan cada uno de los operadores booleanos. Ya en resumen, entonces serían estos 4 pasos. La idea es que siempre que busquen en las bases de datos, hagan uso de estos pasos, ¿cierto? Siempre tengan como eso ya definido, porque como vamos a ver ahorita, son de bastante utilidad y se van a aplicar cada uno de ellos. Entonces es bueno que como que de cierta forma cojan esto como una especie de hábito cada vez que vayan a buscar. Ya unas recomendaciones finales sería evitar preposiciones y conectores, es decir, evitar palabras como las, los, en, y, de, para, en. Porque yo cuando busco sobre esas palabras claves, por ejemplo, no sé, los docentes en Colombia. Entonces lo que va a hacer la base de datos es que me va a buscar documentos que tengan la palabra los, que tengan la palabra en. Pues claro está, no van a ser documentos que estén relacionados con mi tema. Entonces siempre es mejor evitarlas, a menos que sean necesarias ponerlas. Digamos que hay palabras que sí es necesario incluirlas, por ejemplo, administración de empresas. Yo no le puedo quitar el de en administración de empresas, se lo tengo que dejar. Buscar de 3 a 5 palabras claves. Recuerden, ya saben que no solamente quedarse con una. Si se quedan con una, entonces van a haber otros documentos que se van a perder por yo no buscar por esas otras palabras claves. La idea es que tengan gran cantidad
y buscar por cada una de ellas. Hacer la búsqueda exacta entre comillas. Yo las comillas las uso cuando tengo dos palabras y las quiero de manera tal cual, de manera exacta. Por ejemplo, administración de empresas. Yo no le puedo quitar el conector de, pero entonces esa administración de empresas tiene que ir en comillas. Si yo quiero sobre educación superior, entonces educación superior tiene que ir en comillas. Si quiero algo sobre el medio ambiente, entonces medio ambiente tiene que ir entre comillas. Siempre cuando tengo dos o a veces hasta tres palabras, no sé, por ejemplo, necesidades educativas especiales, pues lo quiero tal cual, ambas, entonces lo pongo siempre en comillas. El inglés es el lenguaje universal, entonces cuando yo busco en inglés, mis resultados serán muchísimo más y estarán también mucho más actualizados. Se suele publicar mucho más en inglés porque, de nuevo, genera un impacto más internacional, ¿cierto? Los autores publican más en ese idioma para, de nuevo, generar más visibilidad. Y también hay documentos o hay temas que ya casi en español no se publica o que se publica muy poco, pero que cuando yo ya busco en inglés van a ser muchísimo más, o el tema es mucho más tratado. Leer el título, el resumen de las palabras claves, esto con el fin de yo saber si el documento que va a empezar a leer me va a servir o no, porque a veces solemos leer documentos así sin tener en cuenta esto, entonces estamos perdiendo tiempo leyendo algo bien largo. Eso que estás mencionando ahí es importantísimo para la revisión de literatura o estado del arte. Pues, muchachos, que mínimo tenemos que tener en ese contenido dos artículos en lengua extranjera. Qué pena de interrupción. Tranquilo, profe. Bueno, entonces ahorita podemos también hacer la búsqueda en inglés para que, ¿cierto? Digamos que hay algunas bases de datos que tienen truquitos cuando uno tiene esos documentos. Y ya por último, aprovechar las herramientas que tienen las bases de datos cuando las iré, o sea, cuando esté mostrando, las iré mostrando, ¿cierto? Algunas herramientas para que ustedes más adelante les puedan sacar bastante provecho a ellas. Entonces ya compartiré por este lado mi pantalla. ¿Me confirman cuando la pueden ver ahí, porfa? Se está viendo. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, en este caso, vamos a acceder a las bases de datos que tenemos en la biblioteca. Para esto yo accedo al tda.edu.co. Sabes que es muy importante que todos tengan claro cómo acceder desde, digamos, desde su usuario de la universidad a todas las bases. Sí, la idea es mostrarles como el camino. Hay varios caminitos para que ustedes puedan acceder. Uno de ellos es por la parte de la biblioteca, ¿cierto? Le dan clic acá en biblioteca. Entonces bajan acá, encuentra aquí las bases de datos y libros electrónicos. Digamos que esta es una forma. Otra, pueden acá abajito hay como unos circulitos, ¿cierto? Como unos punticos sobre diferentes aspectos de la biblioteca en general. Y el segundo dice bases de datos y libros electrónicos. O el camino más directo sería usuarios, campus TDA, o ingresan directamente a campus.tda.edu.co. También los va a arrojar a esta página de acá, ¿cierto? Entonces campus.tda.edu.co. Y por este lado superior derecho, aquí encuentran estos cositos. Entonces acá ingresan con su usuario y su contraseña. Este es el único usuario y la única contraseña que les va a pedir a ustedes las bases de datos y las plataformas de libros, porque también vamos
Ahí también están alojadas las plataformas de libros para buscar y acceder a esos documentos en texto completo. Solamente esta partecita. Entonces le dan ingresar. Y acá está bases de datos y libros electrónicos. Le dan clic ahí. Entonces aquí ya tenemos las bases de datos y los libros electrónicos académicos para la comunidad universitaria. Como yo le estaba diciendo ahorita, el Tecnológico de Antioquia pagó por estas bases de datos y por estas plataformas que son privadas de nuevo, o sea, no van a poder buscar en ellas. De hecho, cuando uno busca, hagamos, no sé, un ejemplo. Por ejemplo, Scopus. Es una base de datos que tenemos acá. Si yo la busco por Google y quiero intentar buscar y en ella lo que ella me va a decir que por favor acceda por medio de mi institución. ¿Y cómo es eso? Por el camino que les acabo de mostrar. Ya solamente es bajar un poquito y acá ya están. Entonces, para empezar, tengo un motor de búsqueda. Este motor de búsqueda es para buscar la plataforma, la base de datos, nada más, no es para buscar sobre el tema. Entonces, si yo en algún momento utilicé, no sé, magisterio, la puedo buscar directamente. El motor icónico solamente es para buscar la base de datos o la plataforma. ¿Alguno de ustedes ya ha utilizado estas plataformas, estas bases de datos? ¿Cómo les ha ido? ¿O es la primera vez que ven esto? Pues la mayoría no las conoce, porque yo ya había hecho, digamos, esa validación. Entonces, bueno, creo que uno o dos ya han tenido como acceso a eso, pero la mayoría no. Bueno, entonces digamos que de esta forma la primera vez. Aunque no sé, bueno, no sé si alguien quiera decir de pronto ha utilizado alguna. Entonces, como les dije, acá hay bases de datos y plataformas de libros. Y recuerden, hay bases de datos específicas que alimentan un área y hay bases de datos que son multidisciplinarias, es decir, que abarcan diferentes áreas. Les voy a dar una pequeña descripción sobre cada una para que ustedes se hagan como una idea de cuál les puede servir en un futuro o cuál no les puede servir. La idea es que ustedes acá empiecen a identificarlas para que en una próxima no lleguen así sin nada, ¿cierto? Perdidos. La idea es que empiecen como, al menos identificar lo básico. Entonces empiezo con ECO y libro. Estas dos son plataformas de libros electrónicos, nada más, no solamente libros. Son multidisciplinarias, entonces que abarcan diferentes áreas y diferentes temas del conocimiento. Son en español y tienen los textos completos de esos libros electrónicos y también se pueden descargar los libros electrónicos acá. Claro está, tienen como una pequeña condición, pero sí, se pueden descargar. LegisComex es una base de datos específica para el área del comercio internacional, negocios internacionales, a todo lo que tiene que ver con la parte comercial en esta base de datos de aquí. Experta, Legis Móvil y Arancel, estas tres son bases de datos jurídicas y normativas, pero enfocadas a la parte comercial, porque estas cuatro se relacionan. Ambientales es una base de datos más enfocada a la parte ambiental, entonces todo lo que tiene que ver con noticias, artículos y temas jurídicos ambientales por esta de aquí. Leyes Info es una base de datos de leyes mucho más general, por así decirlo, abarca diferentes leyes, artículos de la Constitución Política Colombiana, entonces por esta de aquí. Si tienen temas de salud, no sé, algo relacionado con la salud, noticias de salud, por la base de datos de salud leyes. Cengage, ProQuest, EBSCO, Insight Direct, Scopus y Springer, estas 6 son bases de datos multidisciplinarias, es decir, son generales, abarcan diferentes áreas del conocimiento. Estas 3, de cierta forma, tienen buenos resultados en español. Claro, si yo busco en español, va a tener unos 2000 o hasta un poquito más.
pero si voy a buscar en inglés, va a aumentar casi que el 80% de los resultados. Tiene la ventaja de que en su mayoría también vamos a encontrar el texto completo, porque eso es otra cosa para aclarar de una vez, y es que pensamos que cuando vamos a buscar en las bases de datos siempre vamos a encontrar el texto completo, cosa que es incorrecta. Hay bases de datos que en su mayoría sí lo pueden tener, como estas de acá. ¿Cierto? Entonces hay que tener también en cuenta que no siempre lo vamos a tener. Estas sí lo van a tener en su mayoría, no todos, pero sí en su mayoría van a tener en los resultados el texto completo o el PDF. Esta en este momento no se puede utilizar porque está en proceso de renovación. Entonces en este momento no lo utilicen todavía. Es muy buena base de datos porque tiene una herramienta muy chévere. Ojalá se los pudiera mostrar, pero como está en proceso de renovación, por esta ocasión no se la voy a mostrar. Pero en una próxima la pueden explorar. En SciDiren, Scopus y Springer, estas tres están más enfocadas a la parte o los resultados en inglés. Son bases de datos que son muy buenas, son reconocidas, digamos, a nivel internacional, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, son bases de datos que mantienen información muy actualizada constantemente, que de hecho, si yo busco sobre algo, probablemente haya documentos que se publicaron esta misma semana o hasta el día de hoy. Entonces, pero sí están más enfocados sus resultados en inglés. Estas dos es como, por así decirlo, un 50-50 con el PDF o con el texto completo. O a veces hasta un 70 que sí, un 30 que no, o un 70 que no y un 30 que sí, en estas dos de acá. Jessica, ahorita, ¿sabes qué me gustaría cuando empecemos a revisar, digamos, en alguna que vayamos a hacer un trabajo práctico? Que los muchachos accedan desde sus equipos. Porque una cosa es que esto quede grabado, pero no hay como que ellos tengan una experiencia de ingresar. Entonces, muchachos, ahorita que lo vayamos a hacer, la idea es que ingresemos desde el usuario y que lo hagamos como conjuntamente. ¿Te parece, Jessica? Sí, claro que sí. Si quieren pueden ir ingresando por el camino que les mostré. Mientras yo les si sigo quieres, hagamos un pequeño, digamos, una pequeña pausa para que todos ingresen. Y me confirman cuando estemos listos. ¿Queda clara la instrucción? Si quieren, les vuelvo a mostrar el paso. Sí, repitámoslo para que todos ingresemos y sigamos, que sí me gustaría que hiciéramos eso. Entonces, ya saben, es ya sea por el tda.edu.co o por medio del campus.tda.edu.co. Si ingresan por el tda.edu.co, entonces, usuarios, voy a quitar este aquí, campus TDA, o ya saben, campus.tda.edu.co. Y luego, por este lado, con su usuario y contraseña. Y le dan ingresar. Ya una vez acá, entonces le dan en bases de datos y libros electrónicos. Ábrela de nuevo. Y acá ya la van a encontrar. Entonces, me confirman cuando ya estén. Ya estoy ahí. Listo, gracias. Yo también estoy ahí. Un momento que este computador es lento, perdón. Tranquilo. Aunque por la página del TED aparece un espacio que dice biblioteca, un enlace. Ahí mismo aparece base de datos o... Dale mejor por el parte de campus, porque igual forma es lo que va a hacer es la brilla en un ladito, es sí, arrojarte acá, y si le doy acá, encuentra aquí las bases, ella lo que va a hacer es mostrármelas de manera individual, y aún así tengo que ingresarme por medio del campus. Después, por eso decía que por el medio del campus era como el modo más directo.
Ok. Ujú. Sí, yo cuando he ingresado ha sido más fácil por el campus, me da más acceso que por la página. Exacto, sí, más, como más directo de cierta forma. Sí. Bases de datos y libros electrónicos, ¿cierto? Sí, el botoncito. Aquí ya, este de acá. Listo. Continúo entonces con más o menos con la descripción. De todas formas, sería importante que ustedes también se leyeran la pequeña descripción que tiene cada una de ellas ahí. Yo de cierta forma se la estoy dando como manera así rápida y general. Continúo entonces con Digitalia. Digitalia también es una base de datos, pero está más enfocada a la parte de los libros electrónicos. Vamos a encontrar gran cantidad de libros electrónicos por esta de aquí. También en su mayoría son en español y tienen el texto completo y también los libros se pueden descargar. Viles y Notinet, estas dos son bases de datos normativas y jurídicas. Magisterio es una base de datos más enfocada a los temas de pedagogía y educación. Gale, eBook, AlphaCrown y Bibliotecnia, estas cuatro, las últimas, son plataformas de libros electrónicos. También son multidisciplinarias, pero ya de manera como más, no tan general. Ya cada una tiene sus áreas del conocimiento más enfocadas. Entonces por eso les decía que sería bueno que se leyeran también la pequeña descripción, porque miren que muchas nos dicen qué áreas o temas abarcan. Entonces aquí, miren, ya tenemos varias. La idea es empezar a ya explorar con sus temas algunas bases de datos. Yo voy a empezar con la base de datos de propuesta, esta de acá. Le dan clic en ella. Y lo va a arrojar a esta plataforma. Me confirman cuando ya estén ahí. ProQuest. Sí, ProQuest. Se llama así, ProQuest. ProQuest. Entonces, esta base de datos es, como les decía, todo me lo está mostrando en español. Ya. Tiene como esa ventaja. Es sencillo utilizar porque mira acá ya tengo un buscador, o sea, no es como que esas bases de datos que son como recto, yo me quedé en dónde voy a buscar, ¿no? Acá mismo lo tengo. Y también les decía, en su mayoría vamos a tener gran cantidad de resultados en español. Claro está, si busco en inglés serán muchos más, pero pueden tener gran cantidad también en español. Y tienen en su mayoría el texto completo. Entonces aquí están. Y ella me dice términos de búsqueda. Entonces ya saben que siempre introduce las palabras claves. Entonces no sé si alguien tiene alguna palabra clave o su tema no se hace de manera general. Creo que el profe te enseña sobre la reforma tributaria, ¿cierto? O algo así. O algo Sí, hay un proyecto que tiene que ver con las reformas tributarias. Listo. Entonces podemos buscar sobre las reformas tributarias. Voy a buscar así tal cual. Las reformas tributarias. Ella sí me va a buscar sobre esto, ¿cierto? Vamos a darle buscar. Pueden ir buscando también sobre su tema. En este caso tengo 917, si están bien. Acá sí tengo, o sea, yo les dije, ella sí me va a buscar sobre el tema. Pero ya lo que empieza a hacer ella es que yo cuando ya voy bajando, miren acá lo que, esto, reforma el estatuto, bueno, acá ya es como que empieza a buscar temas que a veces no tienen nada que ver. Las colonias,
¿no? Que pero una preguntita. Dime. En esos temas que mencionó el profe de que es tributario, en el caso de nosotros, usted mencionó unas bases que es Notinet y Leyes Info. Sería Sí, más apropiado, pues, en el caso de nosotros, buscarlas por esas, ¿cierto? de cierta forma, pero como esta es multidisciplinaria, entonces también sería bueno buscar en esta. Ahorita si algo nos dirigimos a esas específicas que son enfocadas a la parte de leyes. Ah, bueno, yo la apunté porque me pareció pues que era como, que era enfocada más como a lo de leyes. Bueno, gracias. Pero también pueden buscar en estas que recuerden que también son multidisciplinarias. La idea es acá yo mostrarles varias, ¿cierto? Como varias propuestas para que ustedes tengan ahí, puedan buscar. Entonces, bueno, entonces aquí ya busqué las reformas. Entonces ya saben que siempre tienen, ya sí me busco el tema, pero de todas formas, pues hay algunos que sí, otros que no. Entonces yo para esto le quito esta partecita, las, y encierro entre comillas reformas tributarias. Siempre que tengan estas dos palabras, siempre recuerden ponerlas en comillas. Miren, entonces aquí ya me quitó un montón que ahorita tenía y que de cierta forma no tienen nada que ver, es decir, con las reformas tributarias. Mira. Entonces aquí ya sé que todos estos documentos iban a tratar sobre las reformas tributarias porque me lo va a traer tal cual, porque lo encierré en comillas. Entonces siempre que tengan como esas palabritas, así, pónganlas siempre en comillas. Si desean, ya de que pueden utilizar los booleanos no son obligatorios. Si solamente quieren buscar así, lo pueden hacer. Si quieren buscar los booleanos, con booleanos también lo pueden hacer. Entonces, recuerden que son tres, and, or y not. No ya en este orden, que primero este, y luego este, y luego este, no. Cada uno te los pueden mezclar, pueden utilizar uno, pueden repetirlos las veces que sean necesarias. No ya saben que el and es para, de cierta forma, buscarme por ambas palabras, ¿cierto? Los documentos que tengan ambas palabras, ya sean, no sé, reformas tributarias en Colombia. Entonces sería AN. Entonces lo que va a hacer ella. El AN de cierta forma es como un arma de doble filo, porque me va a buscar reformas tributarias y también documentos que tengan Colombia. Entonces, pero a veces también lo une. Entonces, de cierta forma es como un arma de doble filo. Entonces, en este caso, ella lo unió. Pero acá ya está buscando Colombia por un lado, pero también lo está poniendo junto. Esta ya es reforma tributaria. El gasto público en Colombia. ¿Cierto? Acá ya miren que está viendo sobre Argentina, pero lo busca aún así por reformas tributarias. ¿Miren? Entonces, es como un tipo de arma de doble filo. Eso, perdón, hola. Hola. Entonces las comillas son como para buscar de manera más directa el tema Uh-huh. de estudio. Sí, Y las porque otras, el and, or y not, es para, también es como otra herramienta como para filtrar la información mucho más fácil. también es que lo que hacen los booleanos es especificar las relaciones entre esos términos, entre esas palabras claves. Y sí, por ejemplo, cuando las comillas, si yo le quito las comillas, en este momento lo que va a hacer la base de datos, que me va a buscar reformas, por un lado, de manera de individual, y tributarias, también por otro lado, de manera individual. A veces sí lo va a traer en conjunto, pero a veces hay documentos que lo van a traer de manera separada. Entonces, por esto se utilizan las comillas. Luego tenemos el or, de los que más son, los booleanos más comunes son and y or. Entonces, ya ven que el or es para sinónimos, términos relacionados. Entonces, no sé si hay como un sinónimo, reformas tributarias, iría en este lado. Pero también recuerden que se utilizan para plurales y singulares. Entonces, en este caso voy a buscar también por reforma tributaria. Porque en este momento ya literal está buscando reformas. Voy a buscar ahora por reforma. Ven, ya aumento un poquito más. ¿Sí ve? Reforma. Así yo no busco
De esta manera, este documento no me hubiera aparecido por ningún lado. Porque yo estaba buscando era por reformas. Mire, la reforma, reformas. Entonces, siempre utilizar la mayor cantidad de palabras que ustedes tengan. No sé si hay de pronto un sinónimo para reformas tributarias. Podemos intentar. O sea, ya entendí pues que como para filtrar las variables de estudio, el OR, sabemos que son palabras, pues el OR y el EN, palabras en inglés, por ejemplo, se busca entre comillas reformas tributarias o reforma tributaria pues singular Eso. y Colombia, pues que tenga Ajá. que ver con Colombia. Ah, súper interesante. Eso. Aunque bueno, recuerda que no es que tenga que ver en Colombia, porque como les decía, es una arma de doble filo. Que sí puede que tenga que ver con Colombia, pero que también me va a buscar documentos que tengan la palabra Colombia. De cierta forma, entonces, lo pueden utilizar a veces como para unirlos. Pero puede que si digamos que ves, yo utilicé el ANI o no, así me busco, no sé, reformas tributarias, como estamos viendo ahorita que eran Argentina. Pero yo puse Colombia. De todas formas, ella lo va a hacer. Por ejemplo, acá, Argentina. Por lo mismo, porque ella está buscando tanto por esta o como por esta, o a veces las unen. Entonces es como un arma de doble filo ahí. Pero sí, es más que todo como esa. Por eso yo les decía que no se podían utilizar las preposiciones de conectores en caso de que fueran necesarias, porque para esto están los booleanos. Entonces, que el OR es para sinónimos, términos relacionados, plurales singulares, o para buscarlos en otro idioma, en inglés. Entonces vamos a buscar por este lado, por acá en la parte de asuntos, a veces me traen como estos términos, bueno, no ven en inglés, pero también se utiliza para eso. Yo no sé si de pronto alguien tenga un sinónimo para esta palabra, reformas tributarias o reforma. Dejar así entonces. Ustedes dicen que siempre buscar por plurales y singulares, en caso claro está que aplica, digamos que hay temas que no aplican esta parte de plurales y singulares, ¿cierto? Por sinónimos, otras palabras claves y demás. Entonces aquí ya me quedo con estos 480 documentos. Acá tengo mis resultados. Miren que estos son mis resultados. Y como les decía, la ventaja de esta base de datos de ProQuest es que en su mayoría vamos a tener el texto completo o el PDF. Entonces miren, PDF, texto completo, PDF. Miren que tengo muchos. Pero de todas formas, para esto yo me dirijo al lado izquierdo de la pantalla, a este cuadrito, que ustedes ven acá al lado izquierdo. Entonces acá, el primer filtro, o el primer delimitador o limitar, es a texto completo. Yo le doy ahí, en la casilla. No me quito, solamente me quito uno. La ventaja de esta base de datos es que en su mayoría vamos a tener ese texto completo. Por eso yo recomiendo bastante esta base de datos, porque es muy, muy buena. Continúo y ya está el tipo de fuente, entonces recuerden, en su mayoría vamos a tener artículos de revistas científicas y demás, pero tenemos, por ejemplo, documentos de trabajo, servicios de prensa, tesis, informes. De pronto les sirva todo, entonces yo necesito todo menos informes. Le dan a excluir. Ah, es que yo solamente quiero la revista, entonces revista, revista y revista. Y le dan a incluir. En este caso voy a seleccionar estas y aplicar. ¿Cómo vamos con este? Sí está analizando bien el ejercicio. Sí les ha arrojado bastantes resultados con su tema. ¿Puedes repetir un momento esa donde aparecen revistas? Sí, Luego acá. que ya pues encontraste. Acá en tipo de fuente. Tú le das más. Tipo de fuente. Sí, Ah, tipo. ya. Uh-huh. Listo. Los demás, ¿cómo vamos? Ya pueden encontrar sobre su tema. O también le están haciendo sobre el mismo.
Bien. El celular es muy maluco, pues yo estoy intentando y eso se me mueve por todas partes, entonces no ha sido posible, pues. ¿Y Busco en pues dónde el tema mío que es sobre las normas internacionales, pero no. Muchachos, igual recuerden que lo que estamos haciendo acá es un ejercicio, pero esto exige un tema, como les decía, de cacharrear, de meterse, de estar, digamos, de estar entrenando y ingresando a las bases. Entonces, que no nos quedemos solo en lo que vamos a hacer hoy para que lo tengamos en cuenta. Tú me dices que está en el celular, bueno, de pronto por eso sí puede que sea más complicado. Porque puede que se esté como moviéndose o uno lo ve, o uno sin querer le da clic en algo, entonces como que ya que hice. La idea es como que se vayan Sí, es cacheteando. verdad. De todas formas, ustedes pueden hacer estas bases de datos en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier momento del día, desde cualquier lugar. Las veces que sean necesarias, no tienen un límite. Si yo quiero ingresar acá 20 veces, lo hago 20 veces, o 50 o más. Ya continúo por acá abajito. Y está la fecha de publicación. Entonces, ¿qué años deseo yo? Recuerden que esa es la fecha de publicación. No es que se nombre el documento ahí, sino la fecha de publicación en sí. Entonces, no sé qué fecha de publicación desean, los últimos 12 meses, últimos 5 años, últimos 10 o algo más personalizado. De pronto, bueno, voy a utilizar en este caso, voy a poner como uno más cerquita, 5 años. En este caso, cuando usted le den 5 años en esta base de datos, ella literalmente va a tomar desde el día de hoy, ¿cierto?, hasta los últimos 5 años. Entonces acá tengo 184. Yo lo que tengo que hacer es cambiarle como el mes y el día. Ahí entonces ponerlo desde el 1 de enero de 2016 hasta el día de hoy, porque puede que en esos meses se hayan perdido algunos documentos. ¿Sí ven? Allá ahora sí montó, porque puede que en esos meses se haya publicado. Entonces es bueno que al menos en esta base de datos, cuando seleccionan esto acá, ponerlo desde el 1 de enero de ese año que ustedes desean. Porque de cierta forma en esos meses que hubo, de enero a agosto, hubo tal vez resultados y ella no me los puede haber traído. Acá ya lo hice. Ya continúo. Tengo el tipo de documento. Entonces yo seleccioné la parte de las revistas. Pero es que en las revistas se publica mucho. Entonces tengo artículos, comentarios, noticias, estudios de casos, informes. En este caso yo voy a seleccionar la parte de artículos. Porque lo que me interesa a mí en este momento, claro está, ya de nuevo, ya es que ustedes con su tema vayan mirando qué tipo de fuente desean, qué tipo de documento también. Si por ejemplo les interesa las noticias, seleccionan la parte de las noticias. Si prefieren los comentarios también. Yo acá lo estoy haciendo más que todo enfocándome en los artículos y le doy a aplicar. Está muy bueno eso del filtro. Sí, es que yo les recomiendo que hagan bastante uso de esta parte de los filtros. ¿Por qué? Porque solemos hacer mucho que ya busqué y ya, entonces me quedo con los resultados y dejo esto aquí quieto, lo ignoro completamente. Pero, por ejemplo, para el trabajo, me están pidiendo la fecha de publicación de los últimos 5 años. Entonces yo estoy abriendo documentos y ese documento es de 2008. Sigo, este documento es de 2005. Luego por acá un documento de 2003. Luego por aquí un documento de 2011. Claro está, esos documentos no me van a servir, entonces de cierta forma estoy perdiendo tiempo mirando documentos que al menos con la parte de la fecha no están cumpliendo. Entonces es bueno que siempre hagan esta partecita de los filtros. Y ya por último, uno de los filtros más usados también sería la parte del idioma. ¿Por qué? Yo siempre puedo buscar en español. Siempre, siempre, siempre con la mayor cantidad de palabras en español. Pero aún así van a haber documentos en otro idioma que de cierta forma se van a infiltrar. En este caso, estos son los más seguidos después de español, inglés y portugués, ¿cierto?
Entonces, yo quiero primero seleccionar español y me pidieron uno en otro idioma, pero a mí no se me da bien inglés, pero el portugués sí. Se seleccionan los de portugués y se lo leen en ese idioma. Si yo prefiero más bien inglés porque es un poquito más fácil de entender para mí, seleccionan la parte de inglés también. En este caso voy a seleccionar estos dos y voy a escribir los 20 que están en portugués. Y ya tengo 170. Ahorita tenía como 900 o 600 y ya acá tengo 170. Por eso les digo que hagan bastante uso de esta parte de los filtros, porque aquí, como les mencioné ahorita, cuando estamos haciendo la estrategia de búsqueda, cuando se la estaba explicando, así de esta forma yo centro más y especifico más mis resultados, utilizando los filtros. Entonces miren que aquí ya hice todos los pasos de la estrategia de búsqueda. Ya definí mi tema, que era sobre las reformas tributarias. Ya definí mis palabras claves, que serían esta y esta, y bueno, en Colombia. Ya filtré, ¿cierto? Y también utilicé los booleanos. Entonces, por eso les decía que de cierta forma, la idea es que ustedes tomen esa parte de la estrategia de búsqueda como una especie de hábito siempre que vayan a buscar. Porque de esto es que va a depender sus resultados. Listo, y ahora sí vamos a mostrar un documento en sí. Bueno, no, antes quiero mostrarles una herramienta que es bastante útil en esta base de datos y es la de crearse una cuenta. Ustedes para buscar y para ahorita descargar los PDFs, como vamos a ver, no es necesario la cuenta, de hecho no es obligatorio. Yo la muestro es porque tiene herramientas adicionales que son bastante útiles. Entonces se van a la parte acá, superior derecha, entonces acá como ven es como una especie de muñequito. Le dan clic y acá abajito les despliega esto. Y le dan acá crear una cuenta a mi cuenta. Para creársela, ingresan el correo institucional y la contraseña que deseen. Les recomiendo que sean la misma del correo para que no se pierdan, o la contraseña que utilicen comúnmente para que no se pierdan con tanta contraseña. Le dan los permisos y crear una cuenta. De nuevo, esto no es obligatorio y si no la quieren hacer no hay problema. De todas formas, eso no les va a impedir buscar ni descargar los documentos ni leérselos. Cuando yo lo hago es porque tengo herramientas adicionales como por ejemplo guardar los documentos. Entonces, al lado del muñequito hay una carpeta, ¿cierto? Y al lado de cada documento hay una casilla. Entonces yo al seleccionar esa casilla, ahí en la carpeta ya me dijo que hay uno. Continúo y selecciono varios, yo me quedé Entonces, yo en este momento busqué, pero es que ya estoy cansada, ya solamente quiero comer, irme a dormir. Entonces lo que quiero hacer es guardarlos para leerlos más adelante. ¿Cierto? Acá ya guardé 8 documentos. Estos documentos solamente van a quedar guardados ahí cuando yo cree mi cuenta, me conecte, guarde los documentos y le dé acá en guardar en mi cuenta. Cuando le dé ahí en guardar en mi cuenta. En ese lado, ya estos documentos van a quedar guardados. Si yo no hago esto, si yo no creo la cuenta ni me conecto y cierro esta pestaña, cierro toda la ventana, apago todo el computador, estos documentos se van a perder y me toca volver a buscar, volver a aplicar los filtros para que me van a aparecer estos 170 resultados. Entonces, digamos, es como una de las ventajas que tiene. También puedo guardar las búsquedas. Es decir, por este ladito, guardar búsqueda, puedo guardar esto. Las puedo modificar, es decir, también puedo modificar la búsqueda. Entonces, yo la guardé y por allá me encontré que hay un sinónimo, un término relacionado con las reformas tributarias. Entonces, quiero buscar también por eso. Entonces, también la puedo modificar. Y también puedo crear alertas. Por este lado también de crear alertas. Es decir, le digo a la base de datos que me manda el correo cada vez que subo un documento sobre este tema. De esta forma yo me mantengo bastante actualizada. Entonces, estas son las herramientas principales
que yo tengo, o adicionales, porque son adicionales, no las tengo si no hago la cuenta cuando yo la creo. Si yo no creo esto, no voy a tener acceso a estas herramientas. De nuevo, no es obligatorio hacerlo, solamente si desean tener acceso a estas herramientas adicionales que tiene la base de datos. Ahora sí, ya voy a pasar a mostrar un documento. A ver, uno que... Bueno, voy a abrir este, porque se tiene las tres opciones. Entonces acá tengo el título del artículo. Por acá tengo a los autores, la revista donde fue publicado, la ciudad, el año de publicación, que fue en 2020, el número de las páginas. Bajo un poquito y acá tengo texto completo y texto completo PDF. La diferencia entre esta opción y esta, como vimos ahorita, yo bajé bastante porque solamente tenía esta opción de texto completo en PDF. La diferencia es que esta opción de texto completo es que esto literalmente es texto, el texto del documento en sí. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que si esto estuviera en otro idioma, ahorita vamos a ver un documento en otro idioma, yo lo puedo traducir. Miren que me da la opción de traducirlo. Entonces, esta es la ventaja que tienen cuando me dice a mí que un documento tiene esta opción de texto completo. Luego ya tenemos el PDF, que literalmente es el PDF como lo conocemos. Aquí ya lo tengo. Por ejemplo, en este caso, como les decía, la opción de texto completo literalmente es texto. Entonces, no me va a mostrar tablas. Y si tiene, por ejemplo, figuras, tampoco me la va a mostrar. Por ejemplo, esto nunca me lo mostró a mí. Esto tampoco. Ni yo creo que esto tampoco. Entonces, esa es la ventaja nada más que tiene la opción de texto completo, que tiene tablas, pero que tiene la opción de traducir. Ustedes pueden descargar este PDF o se lo pueden leer acá mismo si desean. Me acercan también para leérselo. O lo pueden descargar de manera gratuita. Lo hacen por este lado o por este de acá. Yo les recomiendo que lo hagan por este ladito de aquí. ¿Por qué? Porque cuando le doy acá, él me va a descargar con este nombre que se llama Out. No sé si lo ven bien ahí. Se llama Out. Entonces, claro, ya al momento ya buscarlo en mi computador, no lo voy a tener. O no lo voy a encontrar de manera fácil. Cambio por este lado, él ya me descarga al menos con el principio del nombre. Y así es más fácil de encontrarlo. O bueno, también lo pueden hacer por este lado, pero copien el título. Entonces yo le doy acá a copiar, le dan ahí, le cambian en ese out por el nombre del texto completo y guardar. Ahí también ya descargó. También nunca me pidió nada, no me pidió que hiciera cuenta, no me cobró nada. Yo no me he hecho ninguna cuenta. Y ya descargué ambos por ambas opciones de manera gratis y rápida, porque tampoco se demora en descargar el documento. Luego tengo la parte de resumen y detalles. Esta parte es muy importante. Primero, para leer el resumen, ya sé que primero tienen que leer el resumen. Luego por acá tengo ya los detalles. Y al bajar, tengo algo que se llama URL del documento. De cierta forma, estamos acostumbrados a que copio y pego la URL que se encuentra acá en la parte de arriba. Esto en muchas bases de datos no es igual. Esto, si yo, por ejemplo, le mando esta URL al profesor, él me va a decir a mí que esto no le abrió, pero es porque él tiene otro usuario, otro computador también y hasta otra red de internet. Eso también afecta. Entonces, claro está, en las bases de datos, yo coger esta URL que aparece acá, no le va a abrir muchas veces ni al profesor, ni al compañero, ni a nadie. Para esto, ella nos ofrece a nosotros la URL, que sería por así decirlo la oficial. Esta no se va a cortar, esta sí va a servir, esta sí les va a abrir.
Entonces, esta siempre escoger, claro, esta no todas las bases de datos nos van a dar esta opción, muchas sí. Entonces, que por ejemplo la parte de, no sé, ya sé que le llamen URL, vínculo, enlace, de diferentes maneras. Pero siempre escoger la que nos da ella a nosotros. Y la encuentran por la parte de resumen y detalles. Luego por aquí, bueno, ya vimos la parte de descargar. Tengo la parte de citar. Esta parte de citar es la referencia. Pero hay que tener cuidado con estas referencias. ¿Por qué? Porque como estén los datos acá, así van a estar las referencias. Entonces, en este caso ya vi un problema y es que acá le pusieron Víctor Mauricio Castañeda. La base de datos va a tomar el Castañeda como si fuera el nombre, cosa que es incorrecto. Entonces le va a dar acá citar. Y esta base de datos sigue con APA 6. Entonces también hay que quitarle como algunas, o hacer algunas modificaciones. Entonces miren lo que yo les decía, el tomo Castañeda como si fuera el nombre, la puso como si fuera la inicial. Entonces, de cierta forma no me puedo confiar ciegamente de estas referencias a copiarla, pegarla y no revisarla, no, porque yo le tengo que hacer algunas modificaciones. Entonces, ya me va a servir para algunas cositas, ¿cierto? Porque no es que todo esté mal y no es que todo va a estar mal. Por ejemplo, esta parte de acá, del título, la revista, volumen, número y número de las páginas me sirve. Entonces, de cierta forma ya me ayuda, pero no puedo confiarme ciegamente y dejarla así tal cual, sino que la copio, la pego y ya la modifico manualmente. Entonces, sí, fíjense bien en que las referencias estén adecuadamente. Luego está la parte de enviar por correo. Entonces acá, si desean enviar con encabezado de página, la tabla de contenido, la numeración. Si lo van a enviar por correo, tiene que ser al institucional del TDA. Es decir, yo no lo puedo enviar al correo personal, tampoco lo puedo enviar a alguien que estudie, no sé, en la Universidad Nacional, no, tiene que ser el Tecnológico de Antioquia. El nombre de la persona que va a enviar, el asunto y un mensaje opcional. Y ya le dan continuar. Luego lo pueden imprimir y acá están otras opciones. Acá en la parte también encuentran esa parte de la URL, entonces ya tienen dos formas, ya sea por resumen y detalles o acá. Solamente seleccionarlo y dice que fue copiado. Entonces también pueden hacer esto. Tienen dos formas de escoger ese enlace, nunca el de acá, siempre el que les da la plataforma. Ya vimos las más populares y lo puedo guardar en la nube, ya sea en Google Drive, Classroom o OneDrive. Y ya otras opciones que ya les voy a mostrar. No sé si hay preguntas por el momento, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, bien, muy bien. Listo. Bueno, entonces esta fue, por así decirlo, un resultado en español. Ahora les voy a mostrar uno en otro idioma, entonces le voy a quitar el idioma, el filtro de español, porque esta herramienta tiene algo bastante interesante con estos documentos en inglés. Entonces, cuando ustedes tengan un documento en inglés en esta base de datos, primero tienen que verificar que si tenga el texto completo, o sea, esta opción. Ustedes saben que no todos lo van a tener, por ejemplo, esta opción no lo tiene, entonces este no nos va a servir. Este tampoco, entonces siempre tiene que ser que tenga la opción de texto completo, es decir, la opción para traducir. Voy a seleccionar este. Y por acá, entonces ya tengo mi documento en inglés. ¿Cierto? Miren que acá lo tengo totalmente en inglés. Y lo voy a dar traducir. Entonces, por este lado, desde es el idioma en el que está originalmente, es decir, inglés, hasta el idioma que desea traducir, español. Le doy a traducir, él se demora un poquito mientras hace la traducción. Aquí ya va por acá. Ella hizo esa traducción. La cosa es que no lo va a hacer completo.
Él en esta parte, miren, me va a decir si deseo traducir el resto, porque me faltó bastante para yo continuar traduciendo. Entonces yo le quiero decir que sí, que continúe. Yo le voy a decir traducir todo. Él se demora un poquito más, porque es un documento bastante larguito, entonces esperemos. Mientras pueden ir a hacer el ejercicio acá con un documento en inglés y dándole traducir. Y listo, entonces acá ya tengo esa traducción completa. Mira, todo lo tengo completo, todo en español. Recuerden que, por ejemplo, si este documento tiene tablas o figuras, la opción de texto completo no me lo va a mostrar. Entonces me toca a mí verificar eso. Y si tiene tablas, por ejemplo esta, entonces que me toca a mí leerlo acá en español, verificar las tablas acá. Leerlo allá en español y verificar esto acá. Y así, o sea, ir y venir, ir y venir. Porque tiene bastantes gráficas y tablas por lo que veo. Pero bueno. Entonces ya tienen esta opción. Entonces, yo digo, ay, es que a mí no me gusta leer en esta base de datos porque, no sé, me cansa los ojos o algo, yo prefiero el formato PDF. Ustedes pueden descargar esta traducción en formato PDF. ¿Cómo? Entonces, primero, escojo un documento en inglés, verifico que si tenga la opción de texto completo, recuerden que solamente va a funcionar cuando tenga esta opción de texto completo, y le dan traducir. Una vez hagan eso, se van a la parte de todas las opciones, bajan y acá dice otras opciones. Entonces ya sé que pueden descargar esa traducción en PDF, Excel, Word o solo texto. Claro está, pues uno no va a descargar esto en Excel porque no va a servir. Yo prefiero en PDF, digamos que los más usados serían PDF o Word. ¿Por qué en Word? Porque, miren, hay palabritas, ¿cierto? Que quedaron como, hay párrafos que quedaron como divididos, entonces como para poder modificarlos, ¿cierto? Que ponerlos acá junticos y demás. Pero bueno, lo voy a descargar en este momento en PDF. Entonces selecciono PDF. Acá también si desean incluir el encabezado, la tabla de contenido, la numeración, lo que ustedes prefieran. Ya yo le voy a quitar todo esto y le voy a dar continuar. Ahí dice que la solicitud está en proceso. Ella me está descargando un documento. Esperemos. Y ya le doy a abrir. Entonces, ¿qué tengo en este documento que me acaba de descargar? Primero, la versión oficial o la versión original en inglés, ¿cierto? Miren que todo está en inglés. Pero al finalizar, ¿cierto? Al finalizar el documento, hay algo que se llama texto completo traducido, es decir, la traducción que yo acabo de hacer. Entonces, acá ya también tengo todo ese documento traducido en español y en formato PDF. Entonces, tengo todo eso. Ustedes ven que la primera mitad es en su idioma original y luego tienen que encontrar esta partecita que es finalizando el texto completo traducido y ya lo tienen acá en PDF. Entonces, acá ya lo pueden leer y ya lo tienen descargado también en su computador, porque eso también quedó descargado en su computador. Entonces, esta es como una de las ventajas que también tiene esta base de datos cuando yo tengo esos documentos en otro idioma, que los puedo traducir y a la vez descargarlos en PDF. También lo puedo hacer en Word, ya saben, en Excel, aunque pues, no sé para qué en Excel, pero también lo tienen, o en solo texto. Entonces, esta fue la base de datos de ProQuest. Miren que es muy fácil de utilizar, muy útil, es muy buena. Yo la recomiendo bastante porque la verdad sí es muy buena esta base de datos, muy completa. Fácil de utilizar y tiene muchas herramientas que de verdad le van a ser de mucho provecho para buscar sobre sus temas de investigación. Aquí ya me dirijo a una segunda. Voy a buscarla en EBSCO.
Miren, tengo ya ProQuest y EBSCO. Entonces, para los que están siguiendo como el paso a paso, se llama EBSCO. Pueden buscar también esa. Esta también es multidisciplinaria. Primero seleccionan esta opción de aquí. Luego le dan acá, seleccionan la casillita. Y acá, ¿por qué? Porque como les decía, se divide en diferentes áreas del conocimiento, entonces negocios, libros electrónicos, medicina, periódicos, ¿cierto? Debe aquí continuar. Y esa también es fácil de utilizar, es en su mayoría en español, bueno, muchos resultados en español, y tienen el texto completo. Yo voy a buscar tal cual porque todas las bases de datos me van a leer, o en su mayoría las bases de datos me van a leer los booleanos, las palabras claves y las comillas. Voy a dar acá, buscar. En este caso tengo 57, mucho más poquito de los que tenía ahorita, de los que tenía acá. Esto no quiere decir que sea una mala base de datos, de hecho puede que esta le sirva más. Acá ya tengo algunos sobre la reforma tributaria. Tengo varios, ¿cierto? Sobre la reforma tributaria, sobre reforma tributaria. Y como les decía, en su mayoría tengo el texto completo en PDF y algunas, acá no me aparecen en primera instancia, que dice texto completo en HTML. Esas me aparecen más que todo cuando son los documentos en inglés, ¿cierto? Cuando son en español, en su mayoría solamente van a estar en texto completo, en PDF. De cierta forma no se diferencia mucho a ProQuest, al menos como en el orden en el que aparecen como los cositos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá están mis resultados en la parte central y en la parte izquierda está los filtros o delimitadores. Entonces ya saben, empezamos a limitar por texto completo. No me quito muchos, de nuevo también tiene la ventaja de que en su mayoría vamos a tener ese texto completo. Continúo, está el año de publicación, pues acá usted lo ponen manualmente o cobren esta cosita aquí también. En este caso corramos hasta 2016. Ay, 16. Ay, no me quiso ver. Entonces pongámosle 2016. Y solamente le doy enter. Y acá tengo 16. O sea, son más poquitos, pero puede que estos documentos sean los que ustedes necesiten. El tipo de fuente. En este caso, tengo publicaciones y publicaciones académicas. A esto, en lo que se le llaman los artículos. Entonces, solamente hay uno que no lo es. Y de todas formas, ahí al ladito él me está diciendo qué es. Si es publicación académica, en caso de que fuera un libro me diría que es un libro, en caso de que fuera una noticia me diría que es una noticia. En este caso, seleccionemos de todas formas. Pero los artículos en esta base de datos se llaman publicaciones o publicaciones académicas. Luego tengo el idioma. Claro está, en su mayoría están en español y 4 en inglés. Entonces lo voy a dejar así. Entonces ya ven que de todas formas ustedes pueden hacer uso de esta parte de los filtros. Siempre utilícenlos porque de verdad es bastante útil para centrar más esas búsquedas. Ya tenía 50, no eran muchas, pero igual pasé a 15, que son como más definidos, más centrados, más específicos a mi búsqueda en sí. Acá están hablando sobre las reformas y todos son de los últimos 5 años. En esta base de datos ustedes también pueden de cierta forma crearse la cuenta y tener los mismos beneficios que teníamos ahora de guardar los documentos. ¿Por qué lado se la crean? Por este lado de conectar. No se las muestro porque aquí nunca me quiere dar. Si le están iniciando en ese momento, inténtenlo, porfa, porque a mí la verdad
Yo intento en otros computadores y si me da, en este que yo estoy haciendo en este momento no me da. Entonces, si están haciendo como el ejercicio conmigo en este momento, intenten crearse la cuenta en este momento. O pues sí, claro está, si desean. De nuevo, solamente le va a pedir, creo que es el correo y la contraseña, o si mucho también les pedirá el nombre, el apellido, pero ya. Digamos que no le va a pedir nada más para crearse la cuenta. ¿Y qué beneficios también tienen con eso? Guarda los documentos. Entonces, miren que al ladito también tengo una carpeta y al lado de cada documento hay más carpetas. Entonces, si yo selecciono una, allá la carpeta estuvo abierta. Y acá me dice, la carpeta contiene elementos. Entonces, contiene este elemento. Si yo deseo, entonces por aquí también, por acá, yo me quedo, esto está interesante, me los quiero leer. Este también. Este me interesa y así continúo. Entonces dice que la carpeta contiene, de todas formas yo la abro. Y en este caso yo tengo 6 documentos. Entonces miren, pueden guardar artículos, pueden guardar imágenes, videos, libros electrónicos. Miren que tienen como diferentes formas para ustedes guardar los documentos acá mismo en la base de datos y de cierta forma mantenerlos como centraditos en un solo lugar. Pero no es necesaria o no es obligatoria. Y ahora sí voy a abrir un documento. Voy a abrir este. Entonces aquí tengo mi título, el título alternativo. Acá tengo los autores, también los puedo buscar solamente dándole clic encima al autor para mirar qué más documentos ha subido en esta base de datos. Solamente acá en este caso solamente tiene este documento. Si miro la autora, ella solamente también tiene este documento, pero también es como una forma de yo mirar esta partecita acá, ¿cierto? Los autores. Tengo las palabras claves. También sería chévere que ustedes se copien de las palabras claves que ponen los autores, porque uno por esta parte también escoge o se le vienen como a la idea nuevas palabras claves que les puede servir. Tengo el resumen en inglés y en español. Y tengo por acá al lado derecho las herramientas. Entonces, enviar a Google Drive, eliminarlo o añadirlo a la carpeta como deseen. Imprimir, enviar por correo, ya saben que tiene que ser al TDA, ¿cierto? El tecnológico, correo tecnológico de Antioquia. Por acá miren si desean incluir el PDF, en caso de que esté disponible, como este sí está disponible, ustedes mirarán si desean enviarlo o no. Está la parte de citar, verifico de nuevo que se estén bien. Por ejemplo acá, vuelven a poner el apellido como si fuera el nombre. Entonces, esta sí está con APA 7. Entonces tengo ABNT, AMA, APA, Harvard, Chicago y Vancouver. Entonces me devuelvo a APA y miren, de nuevo pusieron la J como si fuera la inicial del nombre. Ya saben, no confiarse ciegamente, pero sí al menos, de cierta forma, verificarla. ¿Cierto? Si veo que está mala, por ejemplo en este caso, como pusieron Jaramillo, entonces yo la copio y la pego y ya modifico esa partecita. Pero el resto me sirve toda. Solamente modificándole esta partecita de ahí. Le puedo crear notas. Las notas también van a ser guardadas ahí cuando yo cree la cuenta. Pueden crear las notas que sean necesarias. Entonces no sé, leer documento. Y por acá abajito está el enlace. Ya saben que cuando la base de datos les diga a ustedes que tienen enlace, escojan siempre ese enlace que les da a ustedes la base de datos. Es siempre nunca el de arriba, sino el que les da a usted la base de datos. Solamente es control C y control V y listo. Ya voy a copiar por acá el título porque esto me va a servir. Me voy al PDF.
Como vieron, yo no creé ninguna cuenta en este momento. Esa parte no me dio. Entonces, por este lado, esperemos que cargue. Entonces, puedo leer el documento acá mismo si deseo. O lo puedo descargar, ya sea por este lado o por este. No importa por cuál lado lo descarguen, él de todas formas va a descargar con este nombre. Content Server. Y de nuevo, de esta manera uno lo va a encontrar. Por eso yo ahorita copié el título del documento para guardarlo. Entonces copio y al momento de descargarlo le cambio ese Content Server por el título del documento y ya le doy guardar. Y mira, ya me descargó. De nuevo, fue una descarga muy rápida y no me pidió nada. Por esta opción de Content. Por acá, o si también están por acá, pero él también va a hacer lo mismo. Él me va a abrir como una página adicional y me va a descargar con este nombre. Entonces no importa por qué lado, hay que cambiarle ese nombre por el título. Y ahora sí ya me devuelvo a los resultados. Y quitémosle, por ejemplo, el filtro. ¿Dónde está? Pongámoslo, a ver si uno en inglés de pronto me muestra la opción de HTML para que ustedes también vean eso. Ay, no, ninguno lo tiene. Bueno, cuando dice por ahí, él dice a veces en algunos documentos texto completo en PDF y texto completo en HTML. En este caso, ninguno me muestra así. Pero cuando tienes opción de texto completo en HTML, también les da la opción de traducirlo. Esto tiene el documento acá mismo en la base de datos y lo pueden traducir. Solamente que esta base de datos ya no permite la descarga de esa traducción. Ya me toca a mí leerla en la misma base de datos, es decir, acá. Se las quería mostrar, pero ninguno de los documentos tiene la opción. Pero ya saben que pueden hacer eso cuando diga texto completo en HTML. Y ahora sí ya me voy para una más específica. Entonces aquí ya conocen dos multidisciplinarias, ProQuest y EBSCO, ¿cierto? La idea es que ustedes ya pueden explorar las otras, Engage, Sideread, Scopus, Springer. Todavía es Engage no, porque siguen renovación. Pero como dijo el profe, ya la idea es que ustedes puedan cacharrear, puedan ingresar, puedan buscar sobre sus temas, descargar los documentos y demás en estas otras bases de datos. Me voy para una específica que sería Leyes Info. Esta está, como ya les dije, más enfocada a la parte de leyes, decretos. Ella de hecho ahí mismo abajito me está diciendo. Entonces la voy a abrir. Entonces acá está toda la información jurídica, como ella misma dice, que yo necesito. Entonces acá, ay, ¿qué habrá pasado? Que esa también está en proceso de renovación, entonces no sé si de pronto ya se venció, porque por aquí me tendría que haber aparecido. Ay, no, bueno, voy a intentar entonces con otra, porque ella me aparece, no sé, alguien intentó ingresar a esta base de datos, le aparece lo mismo. No sé si alguien de pronto me ayude con eso. Si usa alguien que esté ahí, ¿qué puede hacer eso? ¿Cómo? Cierto. Porque ella también muestra a mí con un buscador. Y acá Sí, yo me no. aparece. ¿Te aparece el buscador? No, me aparece lo mismo que usted está mostrando así en pantalla. Entonces, que estas bases de datos en ese momento siguen en proceso de renovación, solamente que estas, por ser nacionales, de cierta forma nos dejan con un poquito más de tiempo, pero por lo que veo ya se cerraron. Ah, qué lástima. Entonces, no significa que no la puedan utilizar en un futuro, sí la pueden utilizar, sino que, digamos, en ese momento, no. Pensé que todavía estaba ahí. Bueno, entonces vámonos con billets, que es también jurídica. Porque Leyes Info, cuando yo busco en ella, ella inmediatamente me aparece a mí con el buscador. Miren que en esta sí ya me aparece el buscador. Acá ya tengo como una partecita de un país, ¿cierto? Entonces miren, escribo un país.
Entonces aquí tengo como diferente información. Voy a empezar, voy a buscar solamente, bueno, voy a buscar tal cual. A ver qué me aparece en esta base de datos. Veremos, entonces mira, acá ya me están apareciendo documentos. Acá al ladito, como pueden ver, tampoco se diferencia mucho a las que les estoy mostrando. La idea es que ustedes aprendan a buscar más que todo esta manera, porque todas las bases de datos de cierta forma tienen unas cositas parecidas, creo que algunas se diferencian más de otras, pero por ejemplo acá tengo mis documentos, ¿cierto? Y por este lado tengo los filtros. Entonces, ¿qué contenidos tengo? Legislación normativa, jurisprudencia, libros y revistas, blogs y noticias, normatividad. Miren que tengo diferentes. ¿Yo qué necesito? Digamos que en su mayoría tengo son libros y revistas. Voy a seleccionar esta. Aunque, no, de hecho ahorita por aquí habían unas. ¿Cómo que cargue? Las noticias eran más. Bueno, las iniciativas legislativas. ¿Cierto? Porque acá la editorial me está diciendo cuánta cantidad de documentos. Ahí, que lo selecciono sin querer. La cantidad de documentos que tienen según su tipo de fuente. Entonces, si quiero las revistas o prefiero más bien las iniciativas legislativas, también lo puedo hacer. En este caso, vamos a darle en revista. Así que como un poquito más centradito. Entonces ya aparecieron 916. Y acá arriba me está diciendo. ¿En qué países? Pero están centrados en Colombia. El tipo de fuente. El año o la fecha de publicación. Entonces acá está 2003. Yo corro hasta año 2016. Y ya me lo disminuyan 394. Y ya que hay como otros tipos de filtros, de nuevo, no es que sean más utilizados. Generalmente uno siempre utiliza los mismos. Pero en esta base de datos no me está diciendo a mí, por ejemplo, la parte de texto completo. Entonces, de todas formas, vamos a abrir una. Abramos esta. Entonces aquí me está mostrando los autores. Me está mostrando algo que es bastante interesante de esta parte de las citas, es decir, este documento ha sido citado 4 veces. Es algo que las otras no lo tenían, y es que algunas bases de datos, lo que le hacen también esto es como estas de aquí. En SciDir, en Scopus y Springer también hacen esto, que ellas lo que van a hacer es, de cierta forma, mirarme el impacto que ha tenido el documento, calcularme el impacto que ha tenido el documento en el área. Bueno, acá ya me está mostrando el cargo de los autores, el número de las páginas, el resumen. Acá puedo leer el documento, miren, verás, acá mismo lo puedo leer yo. Y por este ladito, subamos, dice PDF. Entonces al seleccionar PDF, tenemos que cargue mis herramientas. Lo que puedo hacer, acá no veo la opción de imprimir. Ve qué raro, yo ahorita la había visto que sí. Al parecer, no deja imprimir. La verdad, yo digamos que no es como una base que utilice mucho, pero yo tenía entendido que esta base de datos se deja imprimir. Como esta veces también mantienen como, por eso decía que también era bueno que ustedes cacharrearan bastante, porque a veces hay algunas bases de datos que de cierta forma mantienen como mucha actualización de manera constante. Entonces, pueden hacer también eso, como ir mirándolas. Pero bueno, acá ya de que lo pueden leer en esta misma base de datos. O una acción es de como, no, este no era. Era por esta parte de imprimir. Yo sé que cuando le da imprimir, también permite que antes de imprimir, él lo descargue en formato PDF.
Entonces sería como una especie de tip. Salen a imprimir y claro está, no lo van a imprimir, sino que lo descargan. Entonces, este sería la base de datos. Es muy jurídica, de cierta forma es más sencillita a las que teníamos, ya no hay como que tantas herramientas, pero para esta forma o para estos temas, por ejemplo, reformas tributarias y demás, esta base de datos, las jurídicas son muy, pero muy, vamos a devolvernos, son muy importantes y muy útiles. Y miren que tengo gran cantidad y todas están enfocadas al menos en la parte de Colombia. Y son bastante actuales. Por aquí pueden ver ya, por ejemplo, miremos las iniciativas legislativas, que son las que son en su mayoría la mayor cantidad de documentos. Aquí ya me están apareciendo. Ya tienen el filtro aplicado de los últimos 5 años. Entonces seleccionan. Le voy a dar acá a seleccionar. En este caso este documento ha sido citado 12 veces. Aquí ya pueden leerlo también. ¿Cierto? Acá ya es como leerlo en sí, el documento acá mismo. Él no me va a mostrar en el PDF ni nada, solamente que lo puedo leer acá mismo en la misma base de datos. Acá de cierta forma pueden decirle que si fue útil o no fue útil el documento. Pero esto digamos que es bastante útil. Vámonos de nuevo. Es una base de datos que no tiene como tantas herramientas en sí, pero que es muy útil para esa parte legislativa y normativa. Tanto estas que ustedes ven acá, como ahorita la compañera para estos temas, si es como más de estas. Claro, estas no es que sean malas, de hecho son muy buenas, encontramos bastantes resultados, pero claro, tratan de encontrar más en esta. Ya la idea que también espero en Legends Info, lastimosamente como está en renovación, no pudimos explorarla. Pero acá van a encontrar gran información, a pesar de que sean bases de datos, de cierta forma, más sencillitas. Que no hay como tantas herramientas de que lo puedo citar por allí, o que puedo descargarlo por acá, o que lo puedo traducir y demás. Y en su mayoría, como son bases de datos nacionales, están muy enfocadas a esa parte colombiana. Entonces todo va a estar en su mayoría enfocada a los temas colombianos. De hecho acá mismo me está diciendo Colombia. O si ya quiero todos los países o más jurisprudencia, entonces como que también lo puede hacer, pero ella de cierta forma automáticamente me enfoca a mí todo en temas colombianos, porque por lo mismo son bases de datos que son digamos a nivel nacional, no tan internacional como otras. No sé si preguntas, dudas por el momento. No, yo como les he dicho, yo creo que las dudas van saliendo en el momento en que empiecen a interactuar, a cacharrear, a definir cada uno digamos, de lo que va a consultar en esas bases de datos según su marco teórico y revisión de literatura. Es cierto. Sí, ya la idea es que ustedes puedan explorar el resto de las plataformas, el resto de las bases de datos, que yo sé que les va a servir mucho, son bases de datos muy buenas. Eso sí, en que Legends Info por el momento, o Cengage, no están habilitadas, ¿cierto? Por lo que están en proceso de renovación. De pronto la otra semana sí estén de cierta forma habilitadas. La idea es que ustedes empiecen a explorarlas y vayan ingresando. Si ven que todavía no, entonces no importa, el próximo día y así. Pero ya conocen billets y también que Notinet también es igual. Todas están enfocadas a la parte normativa. Entonces, para aquellas personas que están tratando el tema de las reformas, pueden utilizar ya sean las multidisciplinarias o las jurídicas, las que son específicas. Voy a compartir un momento por este lado.
Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda que les surja, al momento de buscar, lo pueden realizar por medio de mi correo, ahí quedó, en el chat. También les voy a dejar la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen en este momentico, no se demoran nada. Son 5 preguntas de cómo les pareció la capacitación. Se llama Bases de Datos y al fin. En la sede ponen Robledo y porfa el correo institucional. Y también les voy a dejar un canal de YouTube en el cual estamos subiendo las grabaciones de todas las capacitaciones. También va a estar subida la capacitación de hoy por si desean volver a mirar algo, por si desean volver a retomarlo. Va a estar subida en ese canal de YouTube. Perdón, lo del correo es biblio, capacitación o es punto, biblio punto. Biblio.capacitación. Ok. Recuerden porfa la evaluación de la capacitación, que es el primer enlace que dejé, y si desean el canal de YouTube y no hay de qué, Kelly. Espero que les haya servido bastante la capacitación del día de hoy. Te agradecemos muchísimo. Con gusto. Profe, tú dijiste que había una capacitación en normas APA, no sé si es conmigo o esa parte. Porque... No, yo les doy una capacitación, pero sabes que bueno. sería bueno después de que yo lo haga, como dar un refuercito. Entonces te escribo al correo. Porfa, sí. Ay, pero sí, porfa. Lo más pronto posible, profe, porque definitivamente ya, por ejemplo, octubre hay gran cantidad de capacitación, entonces para mirar qué espacio les puedo dar lo más pronto posible. Entiendo, dale, perfecto. Listo. Entonces, Espera, Jessica. ¿vale? ¿Base de datos al fin o base de datos sola? Bases de datos y al fin. Listo. ¿Vale? No siendo más, espero que les haya servido bastante. Y la idea es que ya empiecen a cacharrar esas bases de datos que les mostré hoy y otras que también hicieron falta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Claro. Que tengan feliz Gracias. noche. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por la